Buenas tardes, mi nombre es Martínez García Francisca Yareli, de la Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estoy en la carrera de Ingeniería de Minerales. Voy a presentar el tema del caso Bolívar-Venezuela, a cargo de la materia doctora Gabriela Alvarado Macías. La materia es Minería y Medio Ambiente. Introducción. Venezuela, Estado de Bolívar, 38 pueblos indígenas afectados por la minería ilegal. En el Estado Bolívar, al sur de Venezuela, los pueblos indígenas han practicado la minería artesanal desde hace varios años atrás. Pero por la llegada de grupos armados ilegales, entre ellos colombianos, que son mejor conocidos como los FARC, y de garimperios brasileños. El día 8 de abril del año 2000 se ocasionó que esta actividad minera se transformara en utilizar maquinaria pesada y de esta manera se destruiría el medio ambiente. Mientras pasó esto, las Fuerzas Armadas de Venezuela hasta el día de hoy siguen realizando una serie de operativos en contra de la minería ilegal que se realizaba en el Parque Nacional Yapacana. La situación es crítica, ya que la página nacional de Monogat, Latam, publicó un artículo donde se mostró la presencia de aproximadamente 70 focos de minería ilegal y 934 hectáreas deforestadas por esta actividad minera. En esta imagen se muestra la exposición grave del suelo a causa de la minería ilegal. En la minería ilegal se vio afectada mucho la deforestación de árboles, principalmente del medio ambiente, ya que como no se daba a conocer esta mina al gobierno, ellos hacían lo que querían y entonces pues talaban muchos árboles, viéndose afectada el medio ambiente. El conflicto. Los conflictos ocasionados por los enfrentamientos entre militares y mineros siguen ocurriendo y esta vez crecen más y más. De hecho, el primer problema conflictivo a causa de la minería ilegal que tenían los FARC fue el día 13 de septiembre del año 2000, ya que en una de las minas de Yacapán, 3 personas indígenas obligadas a trabajar fallecieron presuntamente por acción de las Fuerzas Armadas venezolanas. Por ello, las comunidades indígenas siguen estando en medio del conflicto y por ello son muy demandadas. Al ser consultadas ante estos operativos mineros, ya que en el Parque Nacional Yapacana los operativos militares recientes y consecuencia para la población indígena que ahí habitaba, defendían a las personas detenidas, obviamente de sus derechos. Esto no solo afectó a las personas indígenas, sino que, como antes mencionaba, también fueron afectadas las 934 hectáreas que fueron deforestadas por la actividad minera. De los 70 focos activos por la minería, los mismos se invadieron por Fuerzas Armadas, ya que de manera ilegal eran trabajados. En las imágenes se muestra cómo personas, pues precisamente mineros, recolectaban el oro. De igual manera se mira en la primera imagen cómo se ve en conflicto ya los indígenas contra pues personas mineras, ya que ellos querían pues sus derechos
al verse y también pues las Fuerzas Armadas y así que tomaron posesión de la mina, fueron obligadas las personas indígenas a trabajar con ellos. De igual manera, pues, como anteriormente lo mencioné, pues fallecieron 3 indígenas a causa de este conflicto, y pues se podría decir que pues fue negligencia por parte del gobierno. Desarrollo. Cabe recalcar que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estaba clandestinamente de acuerdo con dichas acciones que realizaban los FARC. Los principales responsables de las agresiones contra los pueblos indígenas fueron los grupos extranjeros dedicados a la minería y el narcotráfico. Como los FARC, ya se sufrieron amenazas crueles de muerte ante sus trabajadores. En los estados de Bolívar y amenazas se encuentran grupos indígenas. En amenazas hoy 21, en Bolivia 17. Estos grupos siendo afectados directamente, como es el caso de los Ogotija. En la mina del Parque Nacional Yapocona se encuentran grupos armados ilegales colombianos y más de 25,000 mineros que están en estos grupos. En las imágenes se puede mostrar cómo las personas indígenas pues son explotadas trabajando en la mina. También se ven como los militares que entraron a Venezuela, que son colombianos. Entonces ellos entraron a invadir eso estando indígenas, estando niños, a ellos no les importaba, sino nada más llegaron a invadir. De igual manera los indígenas los obligaron a estar trabajando dentro de la mina, sin ellos pues recibir nada a cambio, ni verse, ni ellos pensar en las consecuencias. De igual manera se muestra una imagen del presidente que pues como ya todos sabemos, el presidente pues no hace nada, y él, como lo mencioné, estaba de acuerdo sin que toda la población supiera. Por lo tanto, el presidente permitía que se hiciera todas estas acciones para esta comunidad. Y pues aunque los indígenas se hagan marchas o se hagan cualquier cosa, el presidente obviamente no va a hacer nada. Consecuencias. Como algunas consecuencias, estuvo la escasez de gas doméstico y los continuos apagones que se sufren a diario en el país. Han empujado a parte de la población a buscar parques y bosques donde puedan talar árboles, lo que incrementó la tala ilegal y el riesgo de deslizamientos. El panorama en los próximos años será peor. El más reciente informe del Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos, publicado el 1 de diciembre del año 2020, indicó que al menos 87% de los squatters utilizados gas para cocinar a diario. Sin embargo, 78% afirmó que el servicio, que ya estaba en estado crítico, había empeorado en los últimos meses. En el caso de la electricidad, 76.4% de los consultados
señaló que el funcionamiento de la misma estaba entre regular y muy mal. En estados como Bolívar, los habitantes acuden a parques urbanos en busca de leña y pues ahí, de acuerdo con reportes policiales, detuvieron a menos a seis personas entre mayo y septiembre por talar árboles en el Parque Cachamayo. Todos eran dedicados a la venta de la madera. La biología añadió que a raíz del primer foro se consolidó a un grupo de expertos que se encargó de divulgar la relevancia ecológica y potencial afectando de Marocoy. Por medio de conferencias, artículos de opinión y científicos, el accionar ciudadano, tal como ocurrió en el 2019, acrecienta a las personas sobre lo que puede lograr a largo plazo. Aquí se muestran imágenes de cómo las personas están haciendo huelgas, hacen paros y hacen todo para que el gobierno los escuche, ellos sin darse cuenta que el gobierno está detrás de todo esto. Hasta el día de hoy ellos siguen pidiendo ayuda y siguen pues luchando por sus derechos. Aún así el gobierno no quiere hacer nada y lo tomó como carpetazo. De igual manera, se muestran las imágenes los árboles que son talados e incluso en parques donde la gente va a pasar un rato así, ellos ya lo usan como tala ilegal para poder sobrevivir día a día con la energía. Como no tienen energía eléctrica, ellos como pues no tienen con qué cocinar, por lo tanto van y talan árboles para hacer su lumbre. De igual manera, en otra imagen se muestra cómo pues la minería está sacando oro, pero pues como lo he mencionado anteriormente, pues es una mina ilegal, por lo tanto pues están explotando muchas personas que no están de acuerdo con eso, ni ellos quieren trabajar, nada más que se ven obligados por los grupos armados que están supervisando estas minas. Finalmente, como conclusión, la minería artesanal ha sido practicada por los pueblos indígenas, aunque cambió debido a la llegada de grupos armados colombianos y de garimperios brasileños. A causa de esto, ha provocado que las Fuerzas Armadas de Venezuela hacia operativos en contra de la minería ilegal. Todos estos conflictos causaron el fallecimiento de 3 personas. El gobierno de Venezuela está a favor de estas actitudes ilegales. Aunque causan gran daño a las personas de los pueblos indígenas, los principales agresores contra los pueblos indígenas son el Estado. Otro grupo es FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, los garimperios. Los grupos indígenas sufren amenazas como es el caso de los Yecoguana y los Curipaco. En el estado Bolívar, principalmente el pueblo Pemón, el principal grupo afectado son los indígenas, ya que se violaron sus derechos al quitar el voto directo y universal.
Fue eliminado por una decisión del Consejo Nacional Electoral que luego fue respaldado por el Tribunal Superior. Bueno, pues en esta presentación se vio muchas situaciones que en lo personal pues siento que pues no es lo correcto, principalmente del presidente, ya que él debería de hacer las cosas bien, ya que pues es en la cabeza de todo el pueblo, es el que debería de saber hacer las cosas bien para verla, pues debería de ver como prioridad lo que viene siendo el bien para cada ciudadano. Los indígenas no tienen por qué andar haciendo huelgas si se les cumplen sus derechos. El, el presidente pues debería de ver eso, y pues si ya los indígenas están haciendo sus huelgas es porque algo malo está pasando, es para que él haga algo y tome conciencia para hacer el bien. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.